La cuestión de la ideología de género, patología destructiva de la cultura occidental, tercera parte. Señala el ex arzobispo de La Plata, Monseñor Héctor Agüer, que se habla habitualmente de perspectiva de género, pero tal designación no es lo que en realidad corresponde a esa manera de pensar. Le cabe mejor el nombre de ideología. La perspectiva es el punto de vista determinado desde el cual los objetos se presentan al espectador, especialmente cuando están lejos. El discurso sobre el género es una ideología. Así se llama al conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, que en este caso pretende fijar con ambición de totalidad una posición antropológica, en especial la relación de la dimensión biológica del ser humano y su comportamiento con la cultura que lo envuelve y en la cual vive. Con todo, cabría hablar de perspectiva de género según la acepción 4 que ofrece el diccionario de la Real Academia Española: apariencia o representación engañosa y falaz de las cosas, ya que la abrumadora e invasiva propaganda para imponer ese discurso induce a tener por cierto lo que no lo es. Por otra parte, el término ideología suele recibir el uso de una connotación negativa que en el caso que nos ocupa se justifica plenamente. El movimiento feminista, que desde el siglo XIX abogaba por revalorizar el papel de la mujer en la sociedad, fue radicalizándose hasta el extremo, asumiendo posturas contrarias a la identidad femenina hasta despreciarla completamente. Muchas veces he citado a Simone de Beauvoir en una de las más destacadas protagonistas del movimiento. Mujer no se nace, se hace, según ella. La mujer es un término medio entre el macho y el castrado. De esos planteos procede la ideología de género. No hay dos nexos, varones y mujeres, sino diversos géneros según la percepción subjetiva de cada persona. El número de géneros es variable y ha ido aumentando en virtud de una inventiva extravagante. El Estado debería reconocer la decisión de cada uno de cambiar de sexo por el género autopercibido, apoyarlo y dotarlo de un nuevo documento de identidad que oficialice su nueva situación en la sociedad. En la ideología de género se desposan el constructivismo nociológico, moral y social y la dialéctica marxista presente en la oposición agresiva varón-mujer, propia del feminismo extremo, y en la antinatural superación de la duplicidad humana originaria, en el invento subjetivista de los géneros. La naturaleza que nos ha sido dada está bien hecha. El cuerpo del varón y el de la mujer ajustan perfectamente el uno al otro y también sus almas. Esta es la realidad de la creación. El padre Borgione, Jorge, un eminente biblista, el padre Horacio Bojorge, en su libro Varón y Mujer, entre designio divino y abolición demoníaca, establece la traducción correcta del texto hebreo del versículo 18 del segundo capítulo del Génesis, que hay que leer. No es conveniente que el ser humano, Adán, conste de uno solo. Le haré un complemento. Según este bellísimo pasaje, así discurre el Creador consigo mismo al sacar de la nada al hombre. El varón, el ish, y la mujer, isha, varona, constituyen una unidad complementaria. Imagínense. En la Sagrada Escritura se encuentra la fuente de la auténtica dignificación de la mujer, que es en la historia obra del cristianismo. San Pablo enuncia una ley en la que reluce una especie de feliz simetría asimétrica, dice el apóstol. Las mujeres deben respetar a sus maridos. Maridos amen a su esposa como a su propio cuerpo, porque el que ama a su esposa se ama a sí mismo. La tradición cristiana ha desarrollado los principios de las diferencias biológicas, psicológicas y espirituales entre varones y mujeres a lo largo de los siglos, encarnándolos en la cultura de las distintas épocas en situaciones muchas veces azarosas. Juan Pablo II ha ofrecido a la Iglesia y al mundo contemporáneo un amplio magisterio sobre el amor esponsal y la sexualidad humana, y abordó el desafío de los feminismos en su encíclica Mulieres Dignitatem.
Citó finalmente un pasaje del discurso del Papa Pío XII dirigido a los recién casados en una audiencia del 11 de marzo de 1942. La esposa viene a ser como el sol que ilumina a la familia. Sí, la esposa y la madre es el sol de la familia. Es el sol con su generosidad y abnegación, con su constante prontitud, con su delicadeza vigilante y previsora en todo cuanto puede alegrar la vida a su marido y a sus hijos. Ella difunde en torno a sí luz y calor, y suele decirse que un matrimonio que es feliz cuando cada uno de los cónyuges, al contraerlo, se consagra a ser feliz, no a sí mismo, sino al otro. Este noble sentimiento e intención, aunque los obligue a ambos, es, sin embargo, virtud principal de la mujer, que le nace de las palpitaciones de madre y de la madurez del corazón. Madurez que, si recibe amarguras, no quiere dar sino alegrías. Si recibe humillaciones, no quiere devolver sino dignidad y respeto. Semejante al sol con sus albores, alegra la nebulosa mañana y dora las nubes con los rayos en su ocaso. ¿Qué ha quedado de esas bellas realidades al cabo de 75 u 80 años? La ideología de género representa una última etapa del proceso de descristianización y deshumanización de la cultura y la sociedad. Aborrece el matrimonio, la familia, el hogar y masculiniza a la mujer, desfigurando su identidad. Significa destrucción, ruina. La abolición del hombre, sobre el que escribió bellamente Cliff Step Lewis, se cumple en la ideología de género. Bourgeois habla de abolición demoníaca y con toda razón. Hay mucho de misterio en el proceso moderno de desacralización del varón y la mujer, del sexo, la familia y la sociedad. Desacralización equivale a deshumanización. Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, escribió en su libro La sal de la tierra: la pretendida revolución contra las formas históricas de la sexualidad culmina en una revolución contra los presupuestos biológicos. Ya no admite que la naturaleza tenga algo que decir. Es mejor que el hombre pueda modelarse a su gusto. Tiene que librarse de cualquier presupuesto de su ser. El ser humano tiene que hacerse a sí mismo según lo que él quiera. Solo de ese modo será libre y liberado. Todo esto, en el fondo, disimula una insurrección del hombre contra los límites que lleva consigo como ser biológico. Se opone, en último extremo, a ser criatura. El ser humano tiene que ser su propio creador, versión moderna de aquel seréis como dioses, tiene que ser como Dios. El pontífice señala también que la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra el creador y tiene una consecuencia inmediata en el orden cultural y de la organización social. El repudio de la dualidad natural varón-mujer se sigue la negación de la realidad natural de la familia, que no es una invención natural de la evolución histórica, sino un dato originario, obra de la creación de Dios. Si no existe una naturaleza humana, tampoco hay compartimentos objetivos universalmente válidos, preceptuados por la ley inscripta en la conciencia del hombre, en la que se expresa su dignidad. La cultura que se va imponiendo globalmente y que cuenta con medios poderosos para su difusión, intenta la destrucción de la familia, especialmente promoviendo la homosexualidad y suscitando la curiosidad de los jóvenes por probar nuevas experiencias en un contexto de revolución sexual. Recurro, para actualizar estos juicios, a una autoridad insospechable, Sigmund Freud, quien en la introducción al psicoanálisis califica de perversión e impudicias, entre otras conductas, a la sodomía y al onanismo, porque frustran la finalidad principal de la actuación sexual. La comunicación de la vida, la estrategia a nivel mundial, incluye inocultables designios políticos, la imposición imperialista del reino de la sinrazón, de los cuales los dirigentes de las naciones se hacen cómplices por interés, ignorancia, negligencia o malicia. El Estado argentino se caracteriza desde hace décadas, y con gobiernos de diversos signos partidarios, por una inclinación al autoritarismo, aún en contra de los derechos y garantías tutelados por la Constitución Nacional. Con el gobierno actual y con la inclinación al autoritarismo se ha agravado con la pretensión totalitaria y la consigna «vamos por todo».
Detrás de la ideología de género hay una agenda mundial. La ideología de género es un plano ambicioso para cambiar el género humano. El marxismo y el comunismo pretendían crear una nueva sociedad, pero nunca tuvo como objetivo cambiar la naturaleza humana. Incluso en instituciones como la familia eran conservadores. Los comunistas de la ex Unión Soviética y de Europa del Este nunca pensaron que la familia debía alterarse. Tampoco lo pensaron los nacionalsocialistas alemanes. A lo sumo podría pensarse que este mundo estaría mejor sin judíos, que se mejorara la raza, pero la idea de que se pudiera cambiar la naturaleza humana era algo que no figuraba en sus objetivos. La ideología de género sí lo pretende. Para la ideología de género, ni la familia, ni la sexualidad, ni las relaciones humanas son dictadas por la propia naturaleza, sino que provienen de un pacto social. En el documento de la contrasexualidad de la ideología de género se nos dice lo siguiente: los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. No existe una cosa natural que diga que los hombres sean hombres y que las mujeres sean mujeres. Eso procedería de un pacto social que se produjo no sabemos en qué momento de la historia, y los varones fueron especialmente inteligentes para no convencernos de a las mujeres para que fueran ellas y tuvieran hijos. No se sabe qué pasaba antes de este pacto, y las convencimos supuestamente hace milenios para convencerlas que parieran. La ideología de género plantea que este supuesto contrato de superioridad del hombre sobre la mujer debe cambiarse. Los cuerpos no se reconocen como hombres y mujeres, sino como cuerpos hablantes. Es decir, para esta teoría no existe la naturaleza del hombre y la mujer. A partir de ahora no habrá hombres y mujeres, sino cuerpos hablantes. Todos los canales de televisión y sistemas informativos dependen solamente de 8 transnacionales, 6 de ellas norteamericanas. Por ejemplo, en Netflix hay varias producciones cargadas de ideología de género. En muchos casos, por ejemplo, los protagonistas son transexuales. Hay muchas referencias a la homosexualidad, a la promiscuidad y al ocultismo. El lenguaje es manipulado por la ideología de género. Por ejemplo, el aborto es reemplazado por la expresión interrupción del embarazo. También se denomina salud sexual reproductiva. Si criticas esto, te señalan como homófobo. Todas las leyes de aborto se denominan en la América hispana de salud social reproductiva. Todo aquella que cuestione la ideología de género se la considera homófoba, fanática o excesivamente religiosa. También se utilizan argumentos falaces, por ejemplo, ¿por qué no se pueden casar 2 homosexuales si se quieren? Pero en realidad, esta es una falacia lógica. Nadie piensa que porque un padre y una hija tengan deseos incestuosos deberían casarse. Nadie piensa que 2 hermanos que se deseen mutuamente tengan derecho a casarse. Las sociedades todavía excluyen el incesto, las posibilidades del matrimonio. Hay gente que tiene relaciones sexuales con animales de compañía. A nadie se le pasaría por la cabeza el matrimonio entre un ser humano y un animal. Por ejemplo, el Código Penal Español permite tener relaciones consentidas con personas de 12 años. La ideología de género se impone primero a través de los medios masivos de difusión y del lenguaje. Hoy no hay ninguna serie donde no haya al menos un ser homosexual positivo. La segunda vía de la imposición de la ideología de género es la educación. La ideología de género trata de controlar la educación en las fases más tempranas. En España, por ejemplo, a los 3 años se les comienza a enseñar a los niños la ideología de género. Esta forma de educación es absolutamente disparatada. En España, por ejemplo, hace unos años, se mostraban dibujos en la vía pública de niñas con un pene y niños con vagina. En respuesta a esto, una ONG española decidió hacer una campaña rechazando esto en un autobús diciendo: los niños tienen pene y las niñas tienen vagina, que no te engañen. Por ejemplo, la Universidad de Granada, en su momento de mucha jerarquía, decidió lanzar un calendario no sexista y llamó a los meses enero, febrero, marzo y así siguiendo.
Esto puede resultar cómico, pero el sistema educativo en España impulsa la ideología de género. El tercer instrumento de manipulación de la ideología de género es la ley, y hay que reconocer que la ideología de género en esta área ha avanzado de manera espectacular en los últimos 20 años. Recién en Holanda, en el año 2000, se aprobó la ley de matrimonio civil y pasó absolutamente desapercibida. El matrimonio entre personas de un mismo sexo se aprobó en España y en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos. En el año 2010 Argentina aprobaba el matrimonio homosexual y en el año 2013 fue Uruguay. En segundo lugar están las leyes llamadas de igualdad ante la ley, que son las leyes de violencia de género. Es decir, manipulamos el lenguaje, pues ¿a quién le gusta ver una mujer maltratada? No hay una ley de violencia doméstica, no hay una ley de violencia familiar, sino una de violencia de género. Se castiga más a la violencia del hombre hacia la mujer que la que se castiga de la violencia femenina al hombre. Por ejemplo, la violencia del hombre sobre la mujer en España se castiga con el doble de pena de la mujer sobre el hombre. La estrategia de la ideología de género es general y global. El cristianismo es la única cosmovisión que se enfrenta con la ideología de género. Podemos decir que el Islam puede tener una afinidad en estos temas, pero está fuera de nuestro mundo cultural. El objetivo de la ideología de género es la derrota del cristianismo. Existen publicaciones de Biblias inclusivas o Biblias gay. Hay organizaciones privadas que controlan las agendas de los eurodiputados de la Unión Europea. Lo hacen con objetivos destructivos y la implantación de la ideología de género. La ideología de género es un plan absolutamente ambicioso que procura cambiar los patrones del género humano. Hitler, por ejemplo, podía pensar en una Europa libre de judíos y en un avance del Imperio alemán, pero nunca se le pasó por la cabeza cambiar la naturaleza humana. Stalin pensó en transformar el mundo en comunista, pero nunca se le pasó por la cabeza cambiar la naturaleza humana. La ideología de género está convencida que va a cambiar la naturaleza humana y que conocemos, y es así que piensa que no somos hombres y mujeres surgidos de manera natural, sino que somos una construcción cultural. Marx, Lenin, Stalin quizás pudieron imaginar una dictadura del proletariado, pero nunca se les imaginó cambiar la naturaleza humana de esta hipotética dictadura. La ideología de género está totalmente convencida que va a cambiar la naturaleza humana tal cual la conocemos. La ideología de género considera que los hombres y las mujeres no son naturales, sino una construcción de la sociedad. En el Manifiesto de la Contrasexualidad, uno de los textos canónicos de la ideología de género, se afirma: los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de la producción y reproducción que autoriza el sometimiento de la mujer como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. La contrasexualidad apunta a reemplazar esto por un contrato social, y en este nuevo contrato los cuerpos se reconocen como hombres y las mujeres, sino como cuerpos hablantes. La ideología de género considera que el género lo crea la sociedad y por lo tanto puede cambiar de manera voluntaria, de la misma manera que solo puede cambiar de trabajo o de estudios. Esto es disparatado. La naturaleza indica de manera irreversible que somos hombres o mujeres. La ideología de género considera que el género lo crea la sociedad y esto se puede cambiar de tal manera y permanente, de la misma manera que uno puede cambiar de trabajo, de estudios y de zapatos. Por más que un hombre decida ser mujer o viceversa, la estructura cromosomática no cambia. La ideología de género se impone por el uso del lenguaje y de los medios de comunicación. Toda persona que crea en el matrimonio entre un hombre y una mujer y que no crea en el matrimonio de personas de sexo idéntico es considerado homófobo. La expresión salud social reproductiva es apenas un atajo para encubrir la justificación del aborto. El abortismo es una consecuencia directa de la ideología de género. Esta práctica genera centenares de miles de muertos en todo el mundo. En Estados Unidos, desde la legalización del aborto, los fetos originados por esta práctica superan 10 veces el holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. La ideología de género avanza también a través del sistema educativo. Para la ideología de género, el ano es un espacio físico similar en todos los seres humanos.
centro erógeno universal, lugar de pasividad privilegiada. El ano no apunta a una reproducción ni al trabajo romántico. La ideología contrasexual demanda que se eliminen ideas o denominaciones biológicas masculinas y femeninas del carnet de identidad. La ideología contrasexual impone la abolición del contrato matrimonial y todos los sucedáneos liberales como el contrato de parejas de hecho. Abolición del sistema de transmisión hereditaria. La sociedad contrasexual no conducirá jamás un acto de reproducción. La contrasexualidad denuncia, impide y castiga las prácticas que impidan los cambios de sexo. La sociedad contrasexual demanda la abolición de la familia nuclear. Esto significa que se acabó nuestro sistema de igualdad de derechos. Se acaba la igualdad ante la ley. Esto significa también que van a desaparecer nuestras libertades de expresión y de conciencia. Estaremos sometidos a un dogma y cualquiera que se enfrente a él va a ser castigado de manera despiadada. El sistema educativo se transforma en un sistema de adoctrinamiento. Lo más importante esto es como la familia con la cual se integra el estudiante. Debemos reconocer que hay dos países donde la ideología de género es combatida, Rusia y China. Actúan de esa manera porque saben que caso contrario sus países se derrumbarían. El primer obstáculo que tiene la ideología de género es el concepto patria. El segundo obstáculo es la familia. La familia es un enemigo molesto. Aguanta guerras, depresiones, agresiones económicas, etc. La naturaleza humana no quiere destruir esa vida que se lleva en su seno. La ideología de género no solo apoya el abortismo. En Europa, cada vez más se apoyan las leyes relacionadas con la eutanasia. La familia Rockefeller financió el feminismo y la ideología de género. La ideología de género aspira a construir una dictadura planetaria, reemplazando en ese rol a la familia. Busca acabar con los estados, los gobiernos, aunque haya elecciones cada 4 años. Vivimos en un mundo a pasos agigantados. Hay gente que aún cree vivir en la época de la Guerra Fría. Hay muchas personas en el mundo que están cansadas de vivir en él. En Europa existen partidos que han comenzado a defender la familia y a manifestarse en contra de la ideología de género. No solo porque son cristianos, sino porque los partidos patriotas que tienen en claro deben defender a la familia porque son la esencia de la sociedad. En Hungría, por ejemplo, el avance de la ideología de género está paralizado. En Rusia, al menos, mientras gobierne Putin, va a ser un obstáculo para la ideología de género. China es el país que más se opone a la ideología de género. El magnate globalista Soros lo ha denunciado así. La sociedad contrasexual demanda la abolición de la familia nuclear. La familia se ha convertido en enemigo a abatir. Los chinos consideran a la ideología de género como un opio, como lo fue la guerra del opio que trajeron los ingleses. La guerra del opio fue el conflicto que mantuvieron China y Gran Bretaña entre los años 1839 y 1842. El desencadenante del mismo fue la introducción en China del opio cultivado en la India y comercializado por la Compañía Británica de Indias Orientales, administradora en la India de esto. También la ideología de género es una bomba de relojería demográfica. Está comprobado que no hay nación que pueda sobrevivir con un crecimiento inferior a un 2,5%. La ideología de género puede conseguir en Europa que hemos conocido y puede desaparecer en una generación más. La tasa de crecimiento de los musulmanes en España, por ejemplo, es del 8,1%. La ideología de género es un ataque directo a la soberanía nacional. Se está imponiendo en los países que para poder recibir ayuda internacional deben admitir su derecho interno a la ideología de género. No existe ningún derecho en una instancia superior que imponga a una nación la ideología que debe tener. Hay un camino de vida y un camino de muerte encarnado en la ideología de género. La ideología de género la impulsan tanto partidos de derecha como de izquierda. Es una bandera de la ideología globalista. En su discurso ante las Naciones Unidas en 2018, el entonces presidente Donald Trump dijo: Estados Unidos es gobernado por los estadounidenses. Rechazamos la ideología del globalismo y abrazamos la doctrina del patriotismo. En todo el mundo las naciones responsables deben defenderse de las amenazas a la soberanía, no solo por parte de la gobernanza global,
sino también por otras nuevas formas de coacción y dominación. Cuando hablamos de ideología globalista, no estamos hablando de globalización. La globalización es una realidad que permite que un país latinoamericano que produce cacao se pueda comprar en Italia, o que una persona que vive en Brasil pueda comprar aceite español. En ese sentido, la globalización es maravillosa y ofrece enormes posibilidades. El Wall Street Journal informaba el 24 de octubre de 2017 que el multimillonario George Soros había donado 18.000 millones de dólares para los objetivos de la Open Society. La Open Society Foundation, antes conocida como la Open Society Institute, es una red internacional fundada por el magnate George Soros. Está apoyada financieramente por los grupos de la sociedad civil con el fin de promover la justicia, la educación, la salud pública y los medios independientes. Tiene sucursales en 37 países y abarcando un grupo de fundaciones nacionales y regionales como la Open Society Initiative de West Africa, la Open Society Initiative de South Africa, con sede en Nueva York. Es una de las principales redes internacionales de donantes que apoyan a grupos de la sociedad civil en todo el mundo. Desde su fundación ha reportado que George Soros ha aportado a la misma más de 32.000 millones de dólares. Su nombre se inspira en el libro Sociedad Abierta de sus enemigos, publicada por el filósofo Karl Popper en 1945. Soros impulsa la ideología de género. En muchos países en que el aumento de la población es mayor que el del crecimiento económico, los problemas se exacerban año tras año. Los costos de las futuras necesidades sociales serán altísimos. El castigo por la inacción será grave y constituirá una verdadera pesadilla para los ministros de Hacienda y un legado para las generaciones futuras que lo merecen, y no lo merecen. En circunstancias en que el 95% del aumento demográfico tiene lugar en países en desarrollo, las comunidades que sobrellevan la carga de los números siempre crecientes, peor equipadas para hacerlo. Son zonas ecológicamente frágiles donde los números actuales ya reflejan un desequilibrio alarmante entre la gente y la tierra. La ideología de género se potencia luego de la culminación de la Guerra Fría y su objetivo es la eliminación de la familia como núcleo básico de la sociedad occidental. ¿Cómo pretenden hacerlo? Por ejemplo, suprimir el derecho de los padres sobre los hijos en materia de educación. Se habla de nuevos derechos reproductivos, por ejemplo, la plena sexualidad del menor. El Papa Juan Pablo II intentó imponerse a estas políticas. Las banderas principales de la ideología de género es el aborto y la negación de los derechos humanos. La Iglesia es hoy el principal escollo para la imposición de la ideología de género. Benedicto XVI señaló en el año 2012: el Santo Padre advirtió que el plan de Dios al crear al ser humano como hombre y mujer está siendo cuestionado por una sociedad empeñada en redefinir la naturaleza humana, especialmente en todo lo que tiene que ver con la constitución de la institución familiar. Me ha llamado, dijo el Papa, la atención que en el sínodo se ha subrayado respectivamente la importancia de la familia como lugar auténtico en el que se transmiten las formas fundamentales de ser de la persona humana. Se aprende viviéndolas y también sufriéndolas juntos. La forma social, sino de la cuestión del hombre mismo, de la cuestión sobre que está el hombre y sobre lo que es preciso hacer para ser hombres de modo justo. Los desafíos en este concepto son complejos. El atentado al que hoy estamos expuestos es a la auténtica forma de la familia, compuesta por el padre, madre e hijo, y tienen una dimensión aún más profunda, pues está en juego la visión del ser mismo, de lo que significa realmente ser hombre. La falacia profunda de esta teoría y de la revolución antropológica que subyace en ella es evidente. Continuó: todo hombre niega tener naturaleza preconstituida por su corporeidad, que caracteriza al ser humano. Niega la propia naturaleza y decide que ésta no se le ha dado como un hecho preestablecido, sino que es él mismo quien la debe crear. Seguidamente el Papa recordó que esto va contra las mismas Sagradas Escrituras. Según el relato bíblico de la creación, el haber creado por Dios como varón y mujer pertenecen a la esencia de la criatura humana.
Esta dualidad es esencial para el ser humano, tal como Dios ha dado, precisamente esta dualidad como dato originario que se impugna. Ya no es válido lo que leemos en el relato de la creación. El hombre y mujer los creó. No. Lo que es válido ahora es que no fue él quien lo creó, varón o mujer, sino que hasta ahora fue la sociedad lo que lo ha determinado. Y ahora somos nosotros mismos quienes hemos decidido esto. Hombre y mujer como realidad de la creación, como naturaleza de la persona humana, ya no existen. El hombre es el que está en peligro, la propia naturaleza de la familia humana. La familia Rockefeller apoya la ideología de género. Las Naciones Unidas condicionan las ayudas económicas a que las naciones subdesarrolladas acepten las políticas antinatalistas, es decir, esterilizaciones masivas y aborto libre. Alberto Bárcenas, en su espacio audiovisual Entre Profesionales, definió la ideología de género como un proyecto de ingeniería social impuesto por organizaciones internacionales, entre las que se destacan las Naciones Unidas, gran impulsora de políticas antinatalistas encaminadas a acabar con la familia natural, promoviendo el aborto como el método más expeditivo, disfrazándolo de buenos propósitos como es el liberar a la mujer del trabajo impuesto reproductivo, e incluso comienza a lanzar esos derechos sexuales y reproductivos como si estuvieran explicitados en cualquiera de los instrumentos legales e internacionales en vigor, cuando en absoluto es así. Dentro del derecho reproductivo estaría el derecho al aborto, que se adorna de sobremanera al asociarlo inequívocamente al poder de actuar y decidir. La ideología de género, bajo el lema "Yo seré lo que quiera ser, independiente a mi propia biología, cultura, religión, identidad nacional, valores y tradiciones", esconde una inversión del orden natural de individual y social. A nivel internacional, ahora en palabras del profesor César Vidal, organizaciones ligadas a las Naciones Unidas y al Departamento de Estado de los Estados Unidos exigen y presionan a países hispanohablantes para que admitan en su derecho la ideología de género a cambio de concederle préstamos, renovar sus créditos, refinanciar su deuda. Todos los partidos políticos dirigentes, a partir de los años 90, se han visto atados por acuerdos internacionales. Tanto ellos como el resto de los partidos políticos, en mayor o menor medida, han ido entrando poco a poco a la deriva de las políticas abortistas y antifamilia que promueve las Naciones Unidas, a tal punto que en el día de hoy cualquier político de primer nivel compromete su carrera política si se opone a la agenda de género que impone y exige las Naciones Unidas. La ideología de género impulsa la gobernanza global. El nombre de contrasexualidad proviene indirectamente de Foucault, para quien la forma más eficaz de resistencia a la producción disciplinaria de la sexualidad de nuestras sociedades liberales no es la lucha contra la prohibición, como propuesta por los movimientos de liberación sexual antirrepresivos de los años 70, sino la contraproductividad, es decir, la producción de formas de placer saber alternativas a la sexualidad moderna. Las prácticas contrasexuales que van a proponerse aquí deben comprenderse como tecnologías de resistencia, dicho de otra manera, como formas de contradisciplina sexual. Principios de la sociedad contrasexual. Artículo 1. La sociedad contrasexual demanda que se borren las denominaciones masculino y femenino correspondientes a las categorías biológicas varón, mujer, macho, hembra del carnet de identidad, así como todos los formularios administrativos y legales de carácter estatal. Los códigos de masculinidad y feminidad se convierten en registros abiertos a disposición de los cuerpos hablantes en el marco de contratos consensuales temporales. Artículo 2. Para evitar la reapropiación de los cuerpos como femenino o masculino en el sistema social, cada nuevo cuerpo, es decir, cada nuevo contratante, llevará un nuevo nombre que escape a las marcas de género, sea cual fuese la lengua empleada. En un primer momento, y con el fin de desestabilizar el sistema heteroconcentrado, es posible elegir un nombre de sexo opuesto y utilizar alternativamente un nombre masculino y un nombre femenino. Por ejemplo, quien se llame Julio utilizará el correspondiente a femenino a Julia y viceversa. Los José María podrán ser María José y viceversa. La interpelación es sólo preformativa. Sus efectos son pronósticos y prostéticos, hacen cuerpos. Este momento prostético que, insisto, tiene lugar siempre y en cada caso,
aparece más claro en las operaciones de transexualidad. Una vez que la asignación del sexo se ha producido, cualquier cambio de denominación exige lateralmente el recorte físico del cuerpo. Los llamados cuerpos intersexuales comprometen el trabajo mecánico de la mesa de asignación de los sexos, minan secretamente la síntesis según la cual la máquina sexual produce y reproduce los cuerpos. Los bebés intersexuales representan una amenaza, alteran la frontera más allá de la cual hay diferencia y más acá de la ley de la cual hay identidad. Ponen en tela de juicio el automatismo performativo de las mesas de operaciones. Ponen de manifiesto la arbitrariedad de las categorías, identidad y diferencia, macho-hembra, y dónde se encuentran y cuáles son realmente las partes genitales y generativas. ¿Cómo nombrar lo que se ve? ¿Cómo hacer un órgano a partir de un nombre? Curiosamente, las tecnologías puestas en marcha para la asignación del sexo en caso de los niños intersexuales responden a la misma lógica con la que se utilizan en el caso de personas transexuales. Ante la incompletitud, cuerpos sin vagina o sin pene visualmente reconocibles, o un exceso, cuerpos que combinan las características sexuales supuestamente femeninas o masculinas, la mesa de asignación del sexo va a funcionar de nuevo, pero esta vez como una verdadera mesa de operaciones por medio de implantaciones, injertos, mutilaciones que puedan sucederse hasta la adolescencia. Los protocolos de gestión de niños intersexuales reposan sobre la teoría desarrollada en 1955 por John Money, profesor de psicopediatría del Hospital Universitario Johns Hopkins de Baltimore, por el matrimonio Hampton, puesto en práctica poco después por el propio Money y por Earhart. Curiosamente, la misma teoría defiende la diferencia sexual como normal y natural y descansa sobre una hipótesis puramente constructivista, y ello antes de que el constructivismo fuera utilizado en las argumentaciones feministas. La conclusión a la que llega Money en 1955 no podía ser aparentemente más revolucionaria. El género y la identidad sexual son modificables hasta los 18 meses. Prótesis de género. Comprender el sexo y el género al modo de tecnología permite zanjar la falsa contradicción entre esencialismo y constructivismo. No es posible aislar los cuerpos como materiales pasivos y resistentes de las fuerzas sociales de construcción de la diferencia sexual. La invención de la máquina de vapor en 1765 y el taylorismo que le siguió se tradujeron por una aprehensión de los cuerpos como instrumentos de trabajo al servicio de la máquina. La industrialización del trabajo en el transcurso del siglo XIX invirtió los términos de la metáfora mecánica. La máquina se convierte en sujeto y en organismo. Los obreros pasan a ser simples órganos conscientes que se ajustan a los órganos inconscientes del mecanismo. El trabajo resulta de este empalme de miembros naturales y mecánicos. Marie-Louise Roberts y Roxana Panchasi han estudiado la reconstrucción de la masculinidad en el caso preciso de la readaptación de los soldados mutilados en el periodo de entreguerras. Esta rehabilitación del cuerpo masculino se inspira en el modelo mecánico del robot, según el cual el cuerpo masculino reconstruido, considerado fuerza de trabajo, debería reintegrarse en la cadena de producción industrial. Jules Aymar, director del Laboratorio Militar de Prótesis del Trabajo durante los años 20, diseñará una serie de prótesis del brazo y de pierna cuyo objetivo, por primera vez, no será precisamente estético. Se trataba de reparar el cuerpo inválido para que se convirtiera en uno de los engranajes esenciales de la máquina industrial posterior a la guerra, como había podido ser el engranaje esencial de la máquina de guerra. El Estatuto Borderline de la prótesis expresa la imposibilidad de trazar límites nítidos entre lo natural y lo artificial y entre el cuerpo y la máquina. La prótesis muestra que la relación cuerpo-máquina no puede comprenderse simplemente como un ensamblaje de partes anodinas y articuladas conjuntamente que cumplen la labor específica. Como Marshall McLuhan había previsto, las tecnologías del siglo XX se caracterizan por actuar con suplementos prostéticos de una función natural. La prótesis, pensada como una sustitución artificial en caso de mutilación, es una copia mecánica imperfecta de un órgano vivo.
ha transformado la estructura de la sensibilidad humana en algo que el nuevo siglo ha bautizado con el nombre de posthumano. El cine podría pensarse retroactivamente como una prótesis del sueño. Las nuevas cibertecnologías sugieren el desarrollo de formas de sensibilidad virtual e híbrida del tacto y de la visión, como es el tacto virtual gracias a los ciberguantes. La arquitectura, los automóviles y otros medios de transporte son también prótesis complejas sobre las cuales otras prótesis de la sensibilidad con sus sistemas y redes de comunicación, desde el teléfono hasta el ordenador, pueden conectarse. En esta lógica creciente conexión, el cuerpo parece fundirse con sus órganos prostéticos, dando lugar a un nuevo nivel de organización y generando una continuidad individual, transpersonal, orgánica, inorgánica.